Y pues bueno, hoy en esta sesión vamos a retomar a Durkheim, especialmente el texto de las formas elementales de la vida religiosa. O sea, igual quisiera como saber tu opinión general del texto, qué te pareció, si te generaron muchas dudas, si se te hizo complicado o incluso un poco aburrido. Y finalmente, pues, los clásicos pueden ser un poco tediosos en algún punto, pero pues así grandes rasgos, ¿qué te pareció el texto? Pues yo creo que la lectura la sentí más sencilla que los textos, por ejemplo, de Comte. Igual creo que no son demasiados años de diferencia entre ellos, pero definitivamente sí sentí como una lectura más fácil este. Y pues son varias cosas, o sea, me doy cuenta un poco de lo que ya habíamos visto con la lectura de Timashev, o sea, las cosas que mencionan, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de su método histórico, este pensamiento en abstracto, un poco de su funcionalismo, ¿no? Porque incluso menciona una parte como justamente esta función de los sistemas de creencias, ¿no? Como que cumple al final pues una función. Entonces, ahí justo noté lo del funcionalismo. Eh, no sé, o sea, creo que justamente ya leyendo directamente su obra puedo ver estos elementos de los que se habla de Durkheim. Y pues la verdad es que me gustó, de hecho, me motivó como a leer un poco más sobre pensamiento religioso. La verdad es que desconozco bastante el tema y pues no sé, o sea, como que me causó más curiosidad pues leer como más sobre esto. Entonces, me gustó, la verdad sí me gustó. Sí, fíjate que es un texto, o sea, de los clásicos de la sociología, las formas elementales de la vida religiosa, y algo de lo que se distingue justamente este texto es porque Durkheim va retomando varios elementos de otros referentes. Quizás algunos, quizás no los ubiques aún, ¿no? Porque pues a lo mejor en derecho casi no se lente este tipo de cosas como más de religiosidad y así. Pero pues alguno de los referentes, por ejemplo, que igual te topaste fue Fraser, que es un etnólogo conocido justamente por escribir un texto que se llama La Rama Dorada, donde justamente retrata muchos estos elementos religiosos. Taylor, que también es un referente en la antropología, y pues todos ellos, digamos, serían como una especie de compiladores de muchas de las de las cuestiones religiosas, de las cuestiones más etnográficas de ciertos grupos sociales, ¿no? Como van como documentando desde un carácter etnográfico, ¿no? Digamos, ahí los antropólogos siempre están como al tiro de, digo, siempre están como a la punta del cañón, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso, por ejemplo, muchos de los textos de El Capital, por ejemplo, bueno, más bien varios de los tomos del Capital de Marx, pues retoma también elementos etnográficos de Morgan, de Taylor y así. Entonces, todos estos referentes conocidos como este, mm, como antropólogos y etnólogos que van describiendo, autores como Durkheim o Marx los retoman. Y esto tiene mucha relevancia porque muchos de ellos, o sea, tanto Taylor, Morgan y otros referentes en la antropología, tienen un punto de vista evolucionista que de una u otra forma va a influir en muchos de estos referentes como Durkheim o Marx, porque, por ejemplo, algunas de las descripciones que hacía tanto Taylor como Morgan era justamente hacer descripciones como de sociedades complejas y menos complejas, ¿no? Incluso hacen distintos estadios como el salvajismo, la barbarie, la civilización, y a partir de ciertos elementos tecnológicos los van situando en ciertos estratos que van como avanzando y mejorando. Esto, como podrás darte cuenta en el texto de Durkheim, también lo va retomando como una cuestión de ir viendo religiones menos complejas, más complejas, etcétera, y que obviamente Marx, que no solamente de ahí, pero que digamos se apoya parte de sus premisas, pues de este tipo de sociedades, ¿no? De la feudal, la capitalista, de la capitalista, la socialista, del socialista, el comunismo, ¿no? O sea, entonces, que es Marx es nuestro siguiente, nuestra siguiente lección, pero ahora abocándonos a Durkheim, podrás haberte dado cuenta justamente de estos elementos, digamos, muy propios
de la cuestión como evolutiva, de hablar de sociedades más complejas o más simples o menos evolucionadas. Durkheim casi no habla de evolución como de más o menos, pero sí habla de religiones más complejas o menos complejas. Y lo primero que se distingue en el texto cuando inicia es que Durkheim es el primero en entender el fenómeno religioso como desde un tratamiento científico, ¿no? Es decir, había ciertas descripciones, claramente, como los que te menciono, ¿no? Morgan, Taylor, Fraser y demás, pero no habían buscado estas como particularidades y estas generalizaciones. O sea, todavía está más bien esta cuestión de generar una cuestión más de carácter como, ¿cómo decirlo? Como una cuestión no solamente descriptiva, sino que encuentre estas como nociones o leyes que puedan, digamos, homologarse en todos lados, en todos los ámbitos, no solamente en aspectos muy particulares. Y para eso, al inicio del texto, Durkheim nos propone, como le decías, ¿no? Algo que ya habíamos visto en el otro texto, que es esta idea de eliminar las preconcepciones, ¿no? Como tratar de ir sin ningún prejuicio, sin ningún a priori, y a partir de esa eliminación de a priori o de preconcepciones, tratar de entender el fenómeno como tal, en este caso el fenómeno religioso. Y pues justamente busca definir los sistemas religiosos como simples y complejos, y que habla que al final todas las religiones son de alguna forma instructivas. Es decir, que van a instruir a los sujetos y a los individuos en parte de sus formas de vida. Y a lo largo del texto, o en este como primeros capítulos, Durkheim nos habla de qué es lo que distingue a una religión. Entonces, esta es la primera pregunta que se va a hacer. Y desde un tratamiento, digamos, científico, lo que él hace es decir, a ver, ok, hay muchas ideas de religión, hay muchas concepciones de lo que hace y no hace una religión, pero ¿qué realmente es lo que es? Porque, o sea, la filosofía, por ejemplo, también tendrá su percepción de qué es lo que hace o no a la religión, que de hecho está muy centrada al tema del misterio. De hecho, hay un filósofo y teólogo que se llama Rudolf Otto, que habla sobre el misterio y habla de un concepto que se llama mysterium tremendum, ¿no? Que es como un gran misterio enorme, ¿no? Que está detrás de las religiones y que eso sería parte de sus elementos distintivos. Pero Durkheim no se está haciendo una pregunta tanto de carácter teológica, ni tampoco de carácter, digamos, filosófica, sino más bien lo que él hizo en un carácter científico o sociológico. Y para eso entonces empieza, ¿no? Dice, ok, pensemos en la cuestión de lo sobrenatural y obviamente nos documenta los elementos sobrenaturales, habla de estas ideas de lo misterioso y Durkheim concluye que aunque estas religiones tienen este elemento de lo misterioso, lo sobrenatural, hay otras religiones que no necesariamente. Entonces, por lo tanto, podría ahí encontrar, decir, ok, entonces, no es lo sobrenatural, no es lo misterioso lo que hace a las religiones, ¿no? Y esto es muy importante porque generalmente desde el sentido común relacionamos lo religioso con este elemento divino o con esta cuestión sobrenatural, esta cuestión que superaría el elemento de la razón y que a partir de superar ese elemento de la razón es que estaríamos tratando de identificar lo religioso, ¿no? Como algo que supera más allá de eso. Pero en realidad no es así, ¿no? Incluso nos vuelve a poner este debate entre lo racional o lo irracional, que como ya lo habíamos visto en la primera sección de Durkheim, no es algo que distinga este elemento de lo religioso, o sea, no es como, ok, los religiosos no tienen razonamientos y por lo tanto lo descartaríamos. Más bien, él busca entender cuál es ahora sí, como dice el texto, cuáles son las formas elementales, ¿no? De la religión, ¿no? Luego, a partir de eso, describe y entiende la cuestión de atribución de significado o la idea de voluntad divina, donde identifica que hay una especie, digamos, de elemento divino que estaría mediando parte de la vida de las personas, pero que también Durkheim se da cuenta que esto no siempre es así, porque incluso hay religiones que son ateas. Esto es interesante porque uno podría decir, ¿cómo religiones ateas si
ateísmo está relacionado a la idea de un teos, de un dios, y por lo tanto eso declinaría la religión. Pero como ya nos dijo Durkheim, lo que hace una religión no necesariamente es un elemento misterioso o sobrenatural, ni tampoco una cuestión de voluntad divina. Si bien es cierto es que muchas religiones la tienen, no todas la tendrían de esa forma. Entonces, ahí vemos de nuevo otra distinción interesante de Durkheim, donde dice, no es esta voluntad divina, no es este tipo de atribución o de significación, sino más bien lo que hay es otra cosa, ¿no? Y antes de llegar a ese punto, justamente Durkheim vuelve a encontrar esta idea de que lo que hace la ciencia o lo que hace la sociología en estos casos es complejizar lo social. Es decir, la ciencia lo que nos ayuda es a complejizar y esto muchas veces choca mucho a lo mejor con la idea del sentido común de que la ciencia trata como de resolver problemas y a partir de esa resolución de problemas mejorar al mundo. En realidad eso es una preconcepción, como ya lo veíamos, de carácter positivista y que además estaría más cercana a una idea de instrumentalización y de ingeniería social, por así decirlo, o de una cuestión más de tipo de ingeniería, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia en sí mismo no tiene ningún rol exclusivo de mejorar a la sociedad, ni de darle una mejor orientación, ni de dotarle mejores herramientas, ni mucho menos. La idea principal de la ciencia es complejizar el mundo. ¿Por qué complejizar el mundo? Porque pensemos las respuestas que antes había, ¿no? O sea, era como, bueno, ¿por qué? ¿Cómo es que la Tierra o cómo es que el planeta se sostiene? Había ciertas metáforas, ciertos mitos, y no sé si, bueno, el Atlas, ¿no? Que cargaba al mundo, o unas tortugas gigantes cargando al mundo, ¿no? Si recreamos estas estampas míticas. En cambio, y además esas respuestas fáciles de entender, ¿no? Es decir, por ejemplo, uso este ejemplo del Atlas que carga el mundo y es como, ¿cómo se sostiene el mundo? Pues un tipo muy fuerte la soporta y ya está, ¿no? Lo que hace la ciencia es complejizar eso porque claramente explicar el movimiento de rotación, la teoría de la gravedad, cómo es que los planetas giran en su órbita. Toda esa explicación evidentemente es mucho más compleja que simplemente decir que unas tortugas detienen al mundo o que una persona muy fuerte sostiene al mundo, ¿no? Entonces, o la propia idea que Dios es quien estaría como sosteniendo al mundo. Entonces, lo que hace la ciencia en sí mismo es darle un elemento mucho más complejo y algo que aparentemente es muy simple se vuelve un poco más complicado, ¿no? Y eso lo vuelve interesante porque justamente a partir de esa complejización es que se pueden encontrar ciertos patrones, ciertos elementos para poder identificar modelos de análisis y de estudio. Para eso, Durkheim vuelve a ponernos otro ejemplo de si esta idea de sobrenatural o este orden como necesario sería lo que plantearía a la religión. Y si la religión lo que hace es explicar, y eso es algo también interesante, lo constante y lo regular, ¿no? O sea, la religión, a diferencia de lo que pudiese pensarse en esto que nos plantea Durkheim, la religión no busca explicar lo más sorprendente del mundo o una cuestión sobrenatural de cómo se explica el Dios y cuál es la divinidad y el misterio y la fe y todo eso. O sea, aunque esos elementos constituyen parte de la religión, lo interesante es que lo que busca la religión es explicar lo constante y lo regular. Y además dice que también va a buscar mantener el curso normal de la vida. Eso también es muy interesante porque la religión justamente haría eso, mantener el orden normal de la vida y explicar lo que es constante, ¿no? O sea, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué todos los días sale el sol? ¿Por qué al regar unas plantas surge la cosecha, ¿no? Y nos pone varios ejemplos, ¿no? Muy, muy, muy interesantes que, pues como ya decía, los va recogiendo de muchos estudios etnográficos y habla de esta cuestión de aventar.
piedras a las nubes para que llueva, hacer algún ritual para que la cosecha esté bien. Entonces, una de las ideas de la religión muy importante es eso, el mantener el curso normal de la vida y en este caso, pues el hecho de hacer un ritual para que la cosecha se dé bien, pues es una forma de tratar de garantizar de que eso que ocurre vuelva a ocurrir y vuelva a ocurrir y vuelva a ocurrir. ¿Por qué? Pues porque la cosecha, la agricultura es un elemento fundamental para la vida de las personas, ¿no? Y entonces ahí tenemos esa parte importante. Más adelante, en el texto nos habla justamente de que lo que hay, y ahora viene este punto de la idea de la divinidad, dice, ok, entonces la religión sería un elemento más divino y la respuesta sería que no es así, ¿no? Que hay otros criterios que no necesariamente están ligados a la cuestión de los ruegos o de los sacrificios, ¿no? Y nos pone, insisto, varios ejemplos para contrastarnos, ¿no? Incluso nos pone religiones en budistas que podría él clasificar como ateas, ¿no? Y una parte en la página 69 dice, como los budistas, los jainistas son ateos, no admiten creador. Para ellos el mundo es eterno y niega explícitamente que pueda haber en él un ser perfecto enteramente. El Hina, que era parte como de, digamos, de sus deidades, entre comillas, ha llegado a ser perfecto, pero no lo fue siempre, ¿no? Entonces, en esta idea de estas reflexiones o religiones budistas, el jainismo y toda esta cuestión de la India, él identifica otros patrones distintos que no estarían ligados a la cuestión otra vez de lo divino. Y entonces Durkheim descarta la idea de un dios. De hecho, para él diría, ok, puede haber religiones ateas, ¿no? Que eso es como algo muy impactante porque al menos para mí lo fue cuando la primera vez que tuve la oportunidad de este libro, al inicio de mi licenciatura, ¿no? Que yo venía con esta idea de, ok, ateo, no hay Dios, tal, ¿no? No hay religión. Pero en realidad Durkheim dice, no, o sea, puede haber religiones claramente ateas, ¿no? Y el budismo sería un ejemplo de ello, ¿no? Luego nos habla en esta cuestión de las varias religiones, incluso ateas, de esta evolución religiosa, y también nos habla después del sacrificio, ¿no? La figura del sacrificio como un elemento importante en la vida religiosa, pero que otra vez insiste en esta cuestión, no es necesariamente esta cuestión lo que distingue a la religión. Y luego ya empieza un poco a entrarse un elemento más de carácter del mito, ¿no? O sea, nos ponen también el ejemplo del mito como un elemento común que pudiese homologar a ciertas religiones y del mito, como digamos, en esta parte no se detiene mucho, pero justamente a partir de eso y ya después de hacernos como estos descartes, que es como se ve un poco el método que emplea, ¿no? Como un método también comparativo, decir, a ver, voy a comparar, voy a ver distintas religiones y otra vez esto es muy importante porque está muy arraigado al cómo incluso se hacen investigaciones hoy en día, o sea, el método comparativo es uno de los elementos, de uno de los métodos digamos, más potentes o más interesantes y más importantes en las ciencias sociales, no estar comparando dos procesos, dos fenómenos, dos comunidades, dos movimientos sociales, o sea, se hacen estas comparativas para ver si hay alguna regularidad entre ellas y cuál es su diferencia. La idea comparativa que emplea Durkheim sigue permeando hoy en muchos de los elementos de las ciencias sociales, ¿no? E incluso si en algún momento te tocará hacer una tesis de grado, pues el método comparativo es uno de los que más se invita a hacer y que Durkheim es uno de los pioneros de este método comparativo, ¿no? Comparando distintas religiones, comparando este tipo de elementos y que además aquí vemos justamente cómo se está ejecutando el método comparativo, ¿no? Que muchas veces es como que, ok, un ejemplo del método comparativo. Claramente hay varios papers más actuales que uno puede ir revisando en distintas revistas de ciencias sociales, pero Durkheim nos presenta un ejemplo claro de cómo aplicar el método comparativo, ¿no? Es decir, voy haciendo un compendio de distintas religiones y voy diciendo, esta no, esta no, esta no tiene esto no tiene el otro. Obviamente el texto, pues al final es un poco más extenso. En el de PDF son como 600 páginas. El original, el impreso son como
casi 400, 300 y cachito, el de formas elementales de la vida religiosa. Es un texto amplio, o sea, que va muy bien documentado y como documenta tantas religiones es a partir que eso emplea el método etnográfico, ¿no? Y que como te digo, comparativo, y que sus fuentes, como digo, es la etnografía. Y entonces llega el punto fundamental del texto, ¿no? De entonces, bueno, sin nada de estas cuestiones, sin ni lo divino, sin ni el sacrificio, sin ni la irracionalidad, ni lo sobrenatural, ni la voluntad divina, entonces, ¿qué es lo que hace que una religión sea una religión? Y a la conclusión que llega Durkheim haciendo esta comparación de distintas religiones es que a partir de una distinción entre lo profano y lo sagrado, ¿no? Justamente esto es lo que hace que una religión sea una religión, ¿no? La distinción entre lo profano y lo sagrado. Y en este caso, habla de que lo profano, digamos, sería el hombre común, ¿no? Por decirlo de una forma, y lo sagrado sería lo cercano a Dios, pero no necesariamente Dios, ¿no? Sino incluso habla de amuletos, de objetos. Esto es muy interesante porque justamente en la mayoría de las religiones y en los rituales, el objeto es un elemento fundamental en toda la cuestión religiosa, ¿no? Y esto, o sea, para mí es muy interesante porque generalmente uno asocia la religiosidad con algo, como decía, como lo sobrenatural, como algo abstracto, ¿no? Y Durkheim viene a decir que no es así, que tiene que ver con lo profano y lo sagrado incluso puede estar en algo muy banal, ¿no? O sea, incluso en un amuleto, y si lo quisiéramos ver en ejemplos muy concretos, un ejemplo típico de un objeto sagrado, el agua bendita, ¿no? Pues el agua bendita es agua común y corriente, pero que bajo un contexto y bajo cierto ritual y bajo ciertos elementos, esa agua que simplemente sería agua, toma un elemento sagrado y entonces cuando las personas se ponen agua o más bien les ponen agua o hay un proceso de transición. Pensemos, por ejemplo, el bautismo. O sea, el bautismo uno podría decir, ok, este primer acercamiento con Dios, pero ¿cómo lo hace? Pues justamente cuando la cabeza del niño es sumergida o es mojada para tener este elemento sagrado. Es decir, ahí es un ejemplo de lo profano y lo sagrado. Y de hecho, no sé si tú has escuchado esta idea, se supone que ya el Papa cerró el limbo, ¿no? Pero se supone que antes era como que los niños que no eran bautizados se iban al limbo. ¿Por qué? Por eso, por profano, o sea, era un elemento profano y no podía ir al cielo, a la divinidad. En cambio, los niños que eran bautizados, pues ya podían ir al cielo. ¿Por qué? Porque ya habían tocado ese elemento sagrado, ¿no? Entonces, esto es un claro ejemplo de lo sagrado. Recuerdo también en una de mis clases de antropología de la religión, un profesor nos decía el ejemplo de la copa o el cáliz, ¿no? O sea, el cáliz también en este tipo de rituales religiosos, digo, uso mucho los referentes, obviamente, judeocristianos, porque son como los que tenemos más a la mano, pero ahí lo tenemos, el cáliz es un elemento también sagrado, ¿no? La hostia, ¿no? Cuando van y se forman y prueban la hostia, que es una oblea, pero que ahí tiene un elemento sagrado, porque no es una oblea, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y el vino es la sangre de Cristo. Y ahí vemos elementos justamente de esta idea de lo sagrado, ¿no? Mientras que una botella de vino es profana, esa misma botella de vino en un contexto específico, en un ritual específico, con un grupo en específico, es la sangre de Cristo y toma un elemento sagrado, ¿no? Lo podemos también ver con capas, perdón, con copas, con mantos, con cruces, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos a las personas, si tú has visto alguna vez una peregrinación, verás que la gente llega a cargar un elemento.
ya sea una virgen, un santo, una cruz, etcétera, hay un elemento, hay un objeto que está ahí y ese objeto es un objeto sagrado, ¿no? O sea, no es como que, no es, o sea, las personas que van a una peregrinación no es como que se compren esa cruz un minuto antes, ¿no? Sino que ya está con ellos, los acompaña con ellos. Es más, incluso ese mismo objeto es el que cada año lo llevan a ese lugar, ¿no? O sea, no es como que cada año compren uno nuevo, sino que es ese mismo objeto porque ese elemento tiene un elemento sagrado, ¿no? Lo vemos también, por ejemplo, con los escapularios, las cruces, los elementos. Si tú has visto esta cuestión de que haya personas que usen algún talismán, alguna cadena religiosa, bueno, ahí está lo que nos dice Durkheim. Hay un elemento sagrado en estos elementos porque no cualquiera los puede tener. De hecho, creo que en el bautizo, si mal no recuerdo, también hay una cadenita, ¿no? La cadena de bautismo, creo que ese es este elemento. O sea, si no estás bautizado, no puede hacer eso. De hecho, la hostia también, si no tienes tu primera comunión, me parece que no puedes hacerlo. Lo digo porque pues, a mí nunca me dejaron porque nunca hice mi primera comunión. Y justamente es eso, porque estás en el lado profano, ¿no? Hasta que no pases por ese elemento ritual, por ese elemento de transición, es que no vas a poder acceder a esos elementos de lo sagrado, ¿no? Eh, en esta parte, y esto es el elemento interesante de Durkheim, que justamente la distinción entre lo profano y lo sagrado, es que Durkheim identifica como un elemento universal, como una forma de contraste universal, él le llama. ¿Por qué? Porque como ya lo vimos en los ejemplos que va documentando al inicio del texto, lo divino no lo es, los sacrificios no lo es, ¿no? Todos estos elementos que él empieza a identificar ya no lo son. Entonces, ¿qué es el elemento universal que podemos encontrar en todas las religiones, ¿no? Porque dice, no puede ser la divinidad porque ahí tenemos a los budistas, a los jainistas, que ellos no tienen una idea de Dios. Entonces, si ellos no tienen una idea de Dios, entonces, ¿cómo lo podemos? O una de dos, o los excluimos de la categoría de la religión, o yo me estoy equivocando, y la divinidad no es un elemento de religiosidad, hay otro elemento, ¿no? Y entonces ese otro elemento es justamente la idea de lo sagrado y lo profano. O sea, son estos elementos los que al final de cuentas van a identificar el elemento universal, como le llama Durkheim, ¿no? Y esto es interesante porque otra vez es esta intención de hacer premisas generalizantes, no solamente exclusivas de un sector, sino que es algo como más amplio, ¿no? No solamente se queda en el elemento de algunas u otras, sino que Durkheim, o esa es su apuesta, que todas las religiones del mundo tienen este elemento de lo sagrado y de lo profano. En este caso podemos también entender, ¿no? Los ritos de iniciación o los ritos de paso, ¿no? Y que incluso hay varios estudios sociales de eso, que incluso buscan como homologar eh, los ritos de paso como las graduaciones, ¿no? Como un elemento religioso, porque es como, y pasos, es decir, antes de que tú seas alguien graduado, no puedes hablar de ciertos temas, ¿no? O te pueden incluso hasta decir, ok, no te has graduado o no tienes la licenciatura, pues tú no puedes hablar de estos temas porque no sabes, ¿no? Y a lo mejor una vez que te gradúas, dices exactamente lo mismo que a lo mejor dijiste en el primer semestre y puede que hasta te aplaudan, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Si estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Habrá quien diga, adultocentrismo. Yo diría es sagrado y profano en términos de Durkheim, ¿no? Pues me parece una respuesta más interesante, más divertida, ¿no? Porque justamente el hecho de que en nuestras sociedades se estratifiquen por estas dimensiones de quién puede y quién no puede hablar, tiene que ver con esta distinción entre lo sagrado y lo profano. Y que las cosas son, al final de cuentas, un elemento sagrado. O sea, incluso pensemos en las gradaciones, ¿no? Los birretes, el tipo de atuendo, hay elementos que podríamos decir sagrados, aunque quizás sea una cuestión que no necesariamente encaja a una cuestión religiosa,
por como ya lo veremos al final, pero digo, lo pongo sobre la mesa porque hay estudios que han hecho este ejercicio de tratar de entender los elementos de los ritos de graduación y todo eso como un elemento muy cercano a la religión y que hay un autor muy importante de esos temas que se llama Arnold van Gennep, si mal no recuerdo, y que tiene varios textos que habla sobre los ritos de paso justamente. En, en esta cuestión de que lo sagrado es lo que el profano no puede tocar impunemente y no, o sea, no puede y no debe tocar impunemente, ¿no? Pero lo dicen, no es imposible, ¿no? Y estos elementos también van ligando, van como organizando, ¿no? La vida social de las personas. Otro ejemplo muy importante en México, pues es la famosa fiesta de 15 años, ¿no? Donde justamente hay un proceso de transición y vemos esta transición entre lo profano y lo sagrado, ¿no? O, por ejemplo, tenemos pues también la mayoría de edad, ¿no? O sea, hay distintos reglas, ¿no? O, por ejemplo, quizás este sea un mejor ejemplo, el matrimonio, ¿no? Es decir, tradicionalmente, o sea, digo, ahora prácticamente esto no se da, pero tradicionalmente era como que el marido no podía tener relaciones con su mujer hasta la noche de bodas, ¿no? ¿Por qué? Porque antes del matrimonio, pues antes se decía, pues es pecado, ¿no? Y pues obviamente desde una visión moralista uno puede decir, oh, qué conservadores, ¿no? Pero desde una visión sociológica uno diría, ok, lo que hay una distinción entre lo profano y lo sagrado, y lo que justamente es como que tú, hombre profano, no puedes tocar eso impunemente hasta que seas, y lo dice, ¿no? Hasta que el profano pueda convertirse en sagrado o que tengan un elemento sagrado. ¿Y cómo tienen ese elemento sagrado? Pues puede ser con un sacrificio, un ritual, etcétera. Ejemplo de un ritual, pues justamente el matrimonio o en otras sociedades más tradicionales como la dote, no sé si sepas qué es la dote, pero es como dar un regalo a la familia de la mujer para que les permitan casarse. Entonces hay distintos elementos, ¿no? Y que en México, obviamente, en muchos grupos más tradicionales, pues esto se sigue dando, más aún en comunidades más cercanas a un estilo de vida más rural, etcétera, eso sigue ocurriendo, ¿no? La dote o respetar ciertos elementos. O, por ejemplo, la pirotecnia es otro ejemplo de los momentos, ¿no? En la fiesta, porque es como que, ¿por qué tonan cohetes? Ay, no, mis perritos no tienen miedo, o sea, ¿no? Que es lo que se dice en redes sociales, ¿no? Pero que sociológicamente pues lo que hay es un momento de lo profano a lo sagrado, ¿no? Es decir, tiene que haber un sacrificio, tiene que haber un derroche, ¿no? Económico, para poder transitar de un momento profano, o sea, ¿cuál es un momento profano? El día a día común, a un momento sagrado, a un momento de que entonces hay cosas que se pueden hacer, ¿no? O sea, y tenemos esta cuestión como o sea, que lo sagrado es lo que el profano no puede tocar, ¿no? Impunemente a menos que haga X cosa, ¿no? A menos de que haga un ritual, a menos de que queme un montón de fuegos pirotécnicos, ¿no? Y las figuras están muy representadas de eso, ¿no? Y te decía, tenemos el ejemplo de las peregrinaciones que están cargando un, este, una figura, ¿no? Y que es parte de lo profano. Tenemos la hostia, tenemos el vino, tenemos el cáliz, o sea, ahí hay un montón de elementos que se vuelven sagrados, ¿no? Incluso los amuletos, ¿no? Y que hay una parte, ¿no? Incluso que dice, ¿no? Que a veces se puede no reconciliar con el objeto, incluso como arrojarlo y después reconciliarse con él, ¿no? Esto pasa mucho en los seres humanos, ¿no? De decir, se pueden enfadar por algo y, pues, no sé, tirar alguna imagen o tal, ¿no? Pero después hay una reconciliación con esa imagen, ¿no? Entonces, ahí está mediándose esta cuestión de lo sagrado, ¿no? Y que lo sagrado lo puede detentar cualquier elemento material que pueda, digamos, de una forma capturar ese elemento sagrado, ¿no? Tenemos otra fiesta muy interesante, o un elemento muy llamativo en México, que es justamente los niños, ¿no? Que luego los visten y los
los ponen, hasta ahí como distintas tiendas, ¿no? Donde los visten y todo, y los llevan a misa, etcétera, ¿no? Este es otro elemento claramente sagrado, ¿no? Y bueno, creo que en ese tipo de ejemplos que está como claro, ¿no? Em, Dice, el profano debe convertirse en sagrado cuando llega a tocarlo. Y pues te decía, la fiesta de graduación, las fiestas patronales, la edad, ¿no? Es decir, cuando hay una transición, ¿no? Esto se va dando y se da en muchas tradiciones, incluso en tribus, ¿no? En tribus, no necesariamente de Occidente, también hay estos elementos de transición, elementos de fertilidad, donde cuando puedes y no puedes hacer ciertos elementos, ¿no? Luego, avanzando un poco el texto, llega la parte y para distinguir esta cuestión de la magia y de la religión. O sea, para Durkheim también es muy importante esto, porque aunque no lo diga explícitamente, él entendía que alguien podría como, por así decirlo, quemar su hipótesis diciendo, ok, pero todo esto que tú dices también lo tiene la magia. ¿Cómo lo distingues, no? Y por eso Durkheim se detiene en algún momento para aclarar y decir que justamente la magia y la religión van a distinguirse porque la religión está ligada a una iglesia, ¿no? Dice en una parte, las creencias propiamente religiosas son siempre comunes a una colectividad determinada, que declara adherirse a ellas y practicar los ritos que le son solidarios. No solamente están admitidas a título individual, que sería un poco la diferencia que él encontraría con la magia, ¿no? Sino que para todos los miembros de esa colectividad, ¿no? Las cosas del grupo constituyen una unidad y los individuos que la componen se sienten ligados unos a otros por tener una fe en común. De ahí un poco también la definición de religión, que tiene que ver con religare, como ligarme con otros, ¿no? Y por eso siempre es muy interesante porque la idea comunitaria, la idea de lo común o de lo colectivo, no deja de estar de alguna u otra forma ligado muy fuertemente a la cuestión religiosa, ¿no? Una de las filosofías más importantes que habla sobre el comunitarismo, la solidaridad, etcétera, etcétera, pues es las visiones socialistas y comunistas de Marx, ¿no? Y que Walter Benjamin, un filósofo judío interesado en el marxismo, marxista también, pero también religioso, identifica una gran relación entre el marxismo y la religión, ¿no? Y entonces este elemento en común, este elemento colectivo, no está muy ligado fuertemente a la idea de lo religioso, ¿no? Y esto resulta interesante porque al marxismo generalmente se le asocia como algo antirreligioso o ateo, ¿no? Pero esto entendiendo a la idea, todavía pensando a la religión como una cuestión de la cuestión divina, de una cuestión, digamos, creyendo que la religión te aleja de una realidad material, pero que en realidad, como lo hemos visto, la religión tiene una función de religar, de generar una cuestión en común. De ahí que la función de la religión, digo, esto ya no aparece en estas páginas que leímos, pero que a lo largo del texto lo va desarrollando Durkheim, y que justamente la función de la religión es la cohesión social, ¿no? Entonces, que esto puede, digamos, aunque la religión en una sociedad más secular, como las sociedades modernas, puede carecer de fuerza, hay otros elementos que pueden tomar su lugar, pero que habría que ver qué tanta relación tienen con los elementos religiosos, ¿no? Para Walter Benjamin, por ejemplo, esta cuestión de lo comunitario y de lo común está muy ligada a la cuestión religiosa, ¿no? Porque está hablando de que la iglesia está muy cerca, perdón, la religión tiende a tener una iglesia, y lo que él llama en el texto dice, una sociedad cuyos miembros están unidos porque se representan de la misma manera, eh, porque representan de la misma manera el mundo sagrado y sus relaciones con el mundo profano.
y producen esta representación común con prácticas idénticas. Es lo que llaman una iglesia. Pues bien, no encontramos en la historia religión sin iglesia, ¿no? Y en esta parte nos dice que eh, la iglesia, que es una de las cosas que siempre me acuerdo que nos decían, la iglesia no es el templo, ¿no? Hay una diferencia entre el templo y la iglesia. El templo es la construcción, es el elemento como más arquitectónico. De hecho, incluso cuando llegamos en una de mis clases de licenciatura, decíamos, vamos a la iglesia. Dicen, no, a la iglesia no puedes ir porque la iglesia no es un lugar, ¿no? O sea, el lugar es el templo. La iglesia lo que es justamente esto que está diciendo Durkheim, ¿no? Es una comunidad de miembros unidos entre sí y que representan lo profano y lo sagrado de una manera muy similar, ¿no? Entonces, cuando hay una representación entre lo sagrado y lo profano de una manera similar, surgen ciertas representaciones idénticas y esto es una iglesia, ¿no? Es decir, tenemos ciertos patrones en común, ciertas representaciones de lo sagrado y de lo profano, y entonces esto se puede y esto no se puede hacer. Y que también este es el elemento muy importante de la religión, el elemento normativo y prohibitivo, el tabú, lo sagrado, lo profano, etcétera, qué se puede y qué no se puede hacer, qué se debe y qué no se debe hacer. Y estos elementos son muy constitutivos de nuestras sociedades resulta importante conocerlo y comprenderlo porque siempre que en una sociedad van a existir prohibiciones, ciertas tabúes, ciertas reglas, ciertas normas, ciertas cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer en ciertos puntos, ciertos momentos, ¿no? Y que a veces se pueden hacer y que a veces no se pueden hacer dependiendo a esta relación entre lo sagrado y lo profano. Este, una, una, una idea es, vuelvo a poner este ejemplo de comulgar, de comer la hostia, ¿no? O sea, tú no puedes hacer eso, tú no puedes ir a recibir el cuerpo de Cristo si antes no eres un poquito sagrado, ¿no? Si no hiciste tu primera comunión, si no te bautizaron, si no, o sea, si no hiciste esos elementos rituales para que tú seas un poco sagrado, entonces no puedes acceder a lo sagrado, es prohibido, ¿no? Es profano, justamente. Y ahí se van dando este tipo de relaciones. Lo mismo pasa con las festividades, ¿no? Es decir, las festividades patronales tienen este elemento sagrado y profano de cuándo se puede hacer una cosa y cuándo no se puede hacer una cosa. Incluso me acuerdo una vez en una de las prácticas de campo que tuve, decían algunos compañeros, bueno, pues es que la gente en las fiestas patronales va un rato a orar a Dios y después se van a beber alcohol y hacer otras cosas, ¿no? Y uno decía, bueno, ahí se ve que no creen en Dios, ¿no? Porque no respetan todo. Y yo decía, al contrario, o sea, entienden muy bien ese papel porque justamente primero pasan por ese elemento ritual, este elemento, pasan de ser profanos a ser sagrados al haberse sacrificado, haber caminado tanto tiempo, a no sé qué, y luego pueden ser esta parte sagrada, esta parte de beber el cuerpo de Cristo, de la embriaguez, de la festividad, de todo eso, y pasa mucho, por ejemplo, también en las cuestiones rituales de la Virgen de Guadalupe en el caso de México, que por ejemplo eso es muy interesante porque el objeto sagrado de la cuestión religiosa es o sea, obviamente es el templo del Tepeyac, pero es el cerro, ¿no? Que está ligado justamente a nuestras deidades prehispánicas, ¿no? Que justamente, no sé si alguna vez has ido a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe, es como casi como antropólogos, es como nuestra tarea alguna vez haber ido, porque la verdad es muy, muy interesante, pero justamente, aunque hay mucha gente que obviamente va digamos, al templo principal, justamente arribita hay un cerro, ¿no? Y un montón de gente va a ese cerro a adorarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerro es lo sagrado, ¿no? O las figuras, no sé si has visto que besan a las figuras o que las tocan o que les dan un beso.
Eso es un elemento sagrado. Incluso, por ejemplo, recordando esto que te decía a Arnold van Gennep, que habla de los rituales modernos, un ejemplo es en el fútbol, ¿no? Hay no sé si conozcas esto, ¿no? Pero que en el fútbol se supone que no puedes tocar la copa antes, ¿no? O sea, antes de ganarla, ¿no? Es decir, cuando hay una final de fútbol, los jugadores pasan enfrente de la copa, pero no la tocan, o sea, no la pueden tocar porque dicen que es de mala suerte. En términos durgemianos, diríamos, pues no puedes tocarla porque eres profano. Primero necesitas jugar el partido, ganar el partido. Cuando lo ganas, te vuelves sagrado y entonces puedes tocar la copa, besar la copa, levantarla, tomarte fotos con ellas y todo lo que pasa, ¿no? Porque ahí hay un elemento sagrado otra vez, ¿no? Y esto lo podemos ver en un montón de representaciones sociales, pero que a pesar de que, y esto sería importante decirlo, aunque hay un elemento sagrado y un elemento profano que distinga las religiones, lo que termina por darle como este elemento distintivo de la cuestión mágica o de la cuestión más de carácter, ¿cómo decirlo? Que no solamente sea una cuestión meramente sagrado o meramente espiritual, es justamente lo que dice en la página final de estos apartados que vimos, que es cuando dice, ¿no? Cuando ya define la religión por fin, dice, ok, una religión es un sistema solidario, ¿no? Ese es un elemento importante, es una cuestión solidaria. Entonces, el elemento de la solidaridad es muy importante en este elemento, ¿no? De creencias y prácticas relativas a las cosas sagradas, es decir, separadas y interdictivas, o sea, la parte de la interdicción es un concepto muy importante en toda esta parte de Durkheim. Creencias a todos aquellos que se unen por una misma comunidad moral, es decir, en esa misma comunidad defienden un mismo principio, un mismo dogma, una misma doctrina de ciertas cuestiones de lo que es bueno y lo que es malo, llamada iglesia, y a todos que se adhieren a ellas, ¿no? Dice, el segundo elemento que entra de este modo en nuestra definición no es menos esencial que el primero, pues mostrando que la idea de religión es inseparada de la idea de iglesia. Hace preservar que la religión debe ser cosa eminentemente colectiva. Entonces, no solamente el elemento sagrado y profano es lo que hace que una religión sea una religión, sino también la iglesia. Y la iglesia, como ya dijimos, no es esta estructura arquitectónica, sino comunidad moral, ¿no? Entonces, si hay sagrado y hay profano y hay una iglesia, pues entonces tenemos que eso lo constituiría una religión. Obviamente esto puede, digamos, hasta cierto punto ser un poco problemático en la actualidad. Y decía, pongo el ejemplo justamente de la cuestión escolar, ¿no? O sea, uno podría decir, ok, hay una comunidad moral porque pueden representar ciertos elementos en común y además hay ciertos elementos sagrados y profanos, ¿no? O sea, los doctores son sagrados, ¿no? Los estudiantes son profanos, pero ese estudiante profano después puede ser sagrado si se gradúa o tiene una maestría, ¿no? Entonces, ahí podríamos identificar eso, una dimensión religiosa en el elemento escolar, ¿no? Eso puede ser interesante. Habrá que ver hasta qué punto eso puede ser como, puede relacionarse con la cuestión escolar, porque justamente Arnold van Gennep, este autor, hace estas cuestiones de los rituales de pasos y le da todavía más importancia al elemento de interdicción, que es como, ajá, la interdicción, que es como lo interno entre una cosa y la otra, ¿no? O sea, es como que es algo como en medio. De hecho, el adolescente, por ejemplo, es un buen ejemplo de esta idea interdictiva, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras que el niño, el joven es profano y el adulto es sagrado, el joven está en un aspecto interdictivo, porque ni es profano, o sea, porque no es un niño apenas aprendiendo a socializar en el mundo, pero tampoco es un adulto, está como en esa, digamos, interdicción entre ser sagrado y ser profano, porque justamente está en esta parte transitoria de poder ser, ¿no?
un adulto graduado, reconocido socialmente, con mayoría de edad, con ciertas posibilidades que pueda hacer, ¿no? Incluso lo podríamos pensar también con las votaciones, o sea, quién puede y quién no puede votar, ¿no? Si quien ya cumplió una mayoría de edad puede votar, quien no ha cumplido una mayoría de edad no puede votar, ¿no? Entonces ahí otra vez vemos una especie de permisividad hasta cierto punto, ¿no? Entonces, de que se permite y qué se permite y qué no se permite. Insisto, vuelvo a poner otro ejemplo, el caso del matrimonio, ¿no? De la cuestión de cuando cuando se puede consumar, ¿no? Se le llama el matrimonio, cuando se puede comulgar, y ahí lo vemos en distintos ejemplos, ¿no? De nuestras sociedades contemporáneas, esta idea de lo sagrado y de lo profano, ¿no? Este, mm, um, y creo que eso sería como a rasgos generales, todo este elemento de Durkheim, creo que con lo que vimos la primera vez también todo el tema del suicidio y cómo entiende sistemáticamente este fenómeno, aquí Durkheim hace exactamente algo parecido con el elemento religioso, él identificando estos elementos, lo sagrado y lo profano, y la iglesia como los elementos fundamentales, y que pues como ya lo hemos visto, ¿no? O sea, eh, por, por mucho que haya autores más contemporáneos y más novedosos en la sociología, pues tenemos tanto a Comte como a Durkheim, como autores que están tratando temas como la colectividad, como el tema de lo moral, de la comunidad, que es algo que si tú lo ves ahora en nuestras discusiones sociales contemporáneas, sigue estando muy vigente, ¿no? De las cuestiones comunitarias, individuales, etcétera, ¿no? Y que ahí estos autores nos dan ciertas luces de lo que ellos discutían ya hace muchísimo tiempo y que aún hoy en día seguimos discutiéndolo, a veces un poco olvidándonos de ellos, pensando que ya no nos tienen nada que decir y que cuando los leemos nos es como, wow, o sea, estas cosas se están dando ahora, ¿no? Esta cuestión de lo sagrado y profano me parece personalmente como muy interesante, porque están como estos objetos que se pueden y no se pueden tocar, ¿no? Otro ejemplo, me acaba de acordar, el hecho de no ver a la novia, ¿no? Es decir, no ver a la novia antes o se supone que está el velo para que no pueda ver a la novia hasta casarse, es otro ejemplo de lo sagrado y lo profano, ¿no? Hasta que no haces toda la transición, hasta que no haces ese ritual, entonces puedes acceder, o sea, hasta ese momento puedes tocar lo que en su momento no podías hacerlo, porque ya no solamente eres alguien profano, sino que ya puedes ser alguien sagrado, ¿no? Esos son como los ejemplos que yo más encuentro y que, te repito, o sea, incluso en un examen de graduación es un ritual de paso, o sea, es decir, cuando a veces uno, es algo interesante porque es como, no importa realmente tu tema de investigación, sino más bien que pases por ese tema y además muy probablemente te hagan sufrir en tu examen de tesis o en tu examen de graduación, porque es parte del ritual, ¿no? O sea, es como, es parte de el pack, por así decirlo, es parte del paquete completo de tienes que sufrir, tienes que tal, para que entonces ya después tú puedas, hablar y dar tus conferencias y dar clases y ya, porque ya eres sagrado, ¿no? Ya tienes un elemento sagrado en ti, ¿no? Entonces, y que obviamente todavía se ve mucho más claro en las cuestiones de los curas, ¿no? Es decir, ¿quién puede dictar la misa? Los curas. ¿Quién puede estar en el púlpito? Los curas. ¿Quién puede hablar? Pues los curas. ¿Quién no puede? Pues todos los que están enfrente, ¿no? Ellos son profanos y solamente pueden, vamos, recibir la misa y todo eso. Entonces, por eso los elementos o los objetos son muy importantes en la mayoría de las religiones, ¿no? En nuestro caso de las tradiciones judeocristianas, pues también lo vemos con los escapularios, con los santos, con demás objetos, ¿no? Y que esos objetos son, al momento en que uno los toca, hay una conexión con lo sagrado. Y pues
eso sería, creo que básicamente el panorama general de Durkheim, de cómo él aborda el fenómeno religioso, de cómo le da un elemento también científico y que obviamente en los capítulos que le siguen, pues empieza a tomar referentes como el animismo, por dar un ejemplo, donde justamente va a retomar ejemplos, o sea, siempre apoyándose como en ejemplos etnográficos para poder ir retomando cada uno de estos aspectos del texto. Después pasa al naturismo, donde habla precisamente de la religión, de las cuestiones como vuelve a retomar el elemento espiritual, los elementos mitológicos, pero siempre bajo estos elementos de lo sagrado y lo profano, ¿no? Y quizás lo más importante de Durkheim es que, o al menos se le clasifica, que él retoma muchos de los textos antropológicos o etnográficos que antes se quedaban en una mera descripción, y esa descripción lo que hace Durkheim es como hacer una correlación, una comparación y llegar a una conclusión final, ¿no? No solamente describe las cosas, sino que presenta una tesis de eso que se está formulando, ¿no? Y eso creo que es como un elemento súper importante en Durkheim y que pues también después lo ve con el totemismo, al igual que Freud, que tiene un texto que se llama Tótem y Tabú, que también, digamos, va por el mismo camino, un camino parecido, porque también retoma elementos o textos etnográficos y que pues, digamos que para, ahora sí como que para conocer bien el fenómeno religioso o interesarse mucho en el fenómeno religioso, pues creo que habría que leer, obviamente, este texto, Las formas elementales de la vida religiosa y Tótem y Tabú de Freud, ¿no? Creo que serían los textos principales para abordar y comprender este fenómeno religioso, ¿no? Y pues, ¿qué tal? ¿Alguna duda adicional de las que me planteaste al inicio que puedas tener? O cómo viste, ¿no? O sea, como cómo vistes el texto, bueno, ya me dijiste más bien de lo que dije, ¿surgió alguna otra duda? Justo tiene que ver como con lo último que me comentaste, porque yo, o sea, no sé si como las premisas que pueda tener Durkheim, como esta cuestión, justamente como lo más básico, lo que puede caracterizar a todas las religiones o todas las expresiones religiosas, sean esta cuestión profano-sagrado y la idea de iglesia, ¿no? Como comunidad moral. O sea, ¿tú consideras que estas premisas podrían verse pues vigentes o tal vez ya sean como temas superados de alguna forma? Pues yo los encuentro vigente en la medida en que, como te ponía este ejemplo, o sea, la peregrinación a la Virgen de Guadalupe se sigue dando, las peregrinaciones a otros santos se siguen dando. Incluso voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay figuras, hay como imágenes divinas en negocios, en distintos espacios, donde ese elemento sagrado, o sea, ese elemento que está ahí, ocurre, ¿no? Y simplemente si ponemos, por ejemplo, las fiestas patronales que ocurren en nuestra región de México, pues son bastantes, ¿no? Muchas veces yo lo que creo muchas veces con este tipo de paradigmas o de formas de entender el mundo, no es que pierdan como tal vigencia, sino que el fenómeno se complejiza y a veces esto quizás no alcance para explicar la totalidad, ¿no? De todo el elemento religioso. Ejemplos son los famosos nuevos movimientos religiosos que están cada vez más cercanos al coaching y más lejanos a la idea religiosa, donde la idea del objeto, digamos, pierde un poco lugar, la idea de iglesia también pierde lugar porque aunque tengan sus templos y todo, o sea, esta idea de comunidad moral, de que entre ellos se conozcan y todo eso, porque incluso ponen el ejemplo de la magia, es muy bueno el de la magia, porque una parte del texto dice, bueno, incluso si te encontraras al mago de la comunidad, pues igual ni te saluda, ¿no? O sea, es decir, en cambio en la cuestión religiosa hay una comunidad, hay una especie como de apoyo colectivo, ¿no? En cambio, el mago, decía, es un poco como un médico en el sentido de que, no en la praxis, sino en la relación, ¿no? De decir, pues el médico va y te cura y pues chido, ¿no? O sea, no más, ¿no? El mago igual, o sea, puede estar ahí ayudándote en algo, pero no necesariamente se vuelve parte de tu comunidad.
En cambio, la cuestión de la religión sí. Entonces, bajo la cuestión de Durkheim, quizás habría que preguntarse una de dos. ¿Ya no está vigente Durkheim para entender los nuevos movimientos religiosos como estos de Pare de Sufrir y todos estos que están como muy relacionados al elemento consumista, capitalista, de coaching, individualista, etcétera, ¿no? Que incluso algunos los consideran como fraudes? O qué tanto esto no es un elemento religioso y es más un fenómeno distinto, ¿no? Como de tipo secta, ¿no? Porque, y ahí puede empezar la distinción. La pregunta que habría que hacer, me parece que Durkheim sigue vigente en tanto que las iglesias siguen existiendo, o sea, las comunidades morales que establecen ciertos códigos en su comunidad existen, el elemento del objeto sigue siendo un elemento muy importante, este elemento profano y sagrado sigue siendo un elemento muy importante, quizás cada vez más descafeinado, pero que no deja de existir, ¿no? Es decir, ¿a qué me refiero con descafeinado? Que aunque a lo mejor esta idea de no consumar el matrimonio hasta que pase, hasta la noche de bodas, quizás sea algo que ya no ocurra, pero sí que ocurre otros elementos más cotidianos como el hecho de, si tú no te casas con esta persona, no puedes opinar en la familia de esto, ¿no? Si tú no te casas, o sea, sí tienes lugar, pero no tienes lugar, ¿sabes? O sea, es como, eh, yo tenía justamente un amigo que tenía su pareja y que no se casaron y que su familia era como que lo veía con ciertos ojos negativos porque ya era, pues ese amigo era como era un profe mío, ¿no? De la prepa y pues obviamente ya esperaban de él algo más formal, algo más serio, ¿no? Entonces, eso también es un elemento bastante interesante. La seriedad o la formalidad o el hecho de no me hagas perder el tiempo, sino haz que esto sea algo que pueda capitalizarse en algo. Es decir, para que tú puedas tener esto, necesitas hacer esto, ¿no? Como cierto ritual de paso. Entonces, siento que aunque puede estar más descafeinado en el sentido de que no necesariamente el matrimonio se va a consumar, pero sí creo que hoy por hoy las parejas que deciden no casarse tienen aún conflictos familiares por esa disputa, ¿no? O sea, no estamos en una sociedad de, pues si te casas chido y si no también no pasa nada, todo, o sea, o sea, digamos, institucionalmente no pasa nada, pero en la formalidad, en la convivencia, en la comunidad, no eres bien visto o te pueden ver de forma negativa o sospechosa, ¿no? Entonces sí se te pide que sacrifiques esos elementos, ¿no? Y en México todavía está, o sea, cientos y cientos de personas siguen yendo al cerro del Tepeyac, y en ese sentido creo que el elemento profano y sagrado sigue existiendo, ¿no? Habría que encontrar un fenómeno religioso, y eso es lo interesante, es decir, o sea, obviamente tampoco soy un mega duper especialista de Durkheim que me he leído todos y cada uno de los papers que se han producido sobre Durkheim. Probablemente esto ya exista, pero habrá que ver si hay alguna tesis que desafíe estos elementos, ¿no? Y si no existen, pues, o sea, o existen muy pocos, pues es un buen reto, o sea, para quien le entra a la sociología, porque, insisto, casi cuando alguien hace su tesis de sociología o sus tesis de licenciatura, o sea, como que está más pensando en como objetivos más contemporáneos y como que se olvida un poco de estos autores. Entonces, creo que valdría la pena hoy por hoy hacer una tesis sobre los movimientos religiosos sobre Durkheim y a ver si estos elementos sagrados y profanos existen, ¿no? O cuál es el lugar que ocupan. Creo que ese es un tema que habrá que contestar en algún artículo o algún texto que alguien quiera realizar o que a lo mejor ya se haya realizado y habrá que investigar más, pero desde mi punto de vista y viendo el panorama religioso en Latinoamérica específicamente es algo que sigue existiendo, ¿no? La figura del Papa, aunque sea menos popular que antes, o sea, sigue estando, ¿no? O estas imágenes divinas en las carteras de las personas para que no me asalten y no me roben, sigue estando, ¿no? Entonces, creo que el elemento religioso sigue existiendo,
Lo que sí tendría mis dudas es como, creo que por los nuevos movimientos religiosos quizás no encajarían estos elementos, pero incluso yo me haría esta pregunta de si los nuevos movimientos religiosos en realidad están cumpliendo un elemento religioso, esta idea de lo profano y lo sagrado y de generar comunidad, o ya está en un ámbito, te repito, como yo lo veo muy cercano al coaching, muy cercano a la motivación de tú puedes ser rico porque Dios quiere que seas rico, ta, ta, ta. Entonces, siento que es una especie de coaching precarizado, ¿no? Es decir, el coaching es una cosa muy, muy cara, es considerado prácticamente por, digamos, filósofos y científicos serios como un fraude, y que los nuevos movimientos religiosos tendrían una variante similar, y yo lo consideraría hasta cierto punto un elemento, un fenómeno diferente, pero que habría que estudiar empíricamente más a profundidad, ¿no? Pero yo sí creo que estos conceptos sigan vigentes, en tanto, como ya te he dicho, muchos de nuestros fenómenos religiosos siguen teniendo estos elementos muy, 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 muy cercanos, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe en México sigue siendo una figura muy emblemática, y pues justamente todas estas cuestiones de las figuras, las estampas, todos estos elementos que tienen un elemento sagrado sigue siendo muy, muy, muy importante, en tanto que también generan comunidad. Eso también es, creo que muy, muy importante en lo que dice Durkheim. Entonces, para mí sí, aunque hay nuevos fenómenos que quizás ya no le alcance a explicarlos por completo, ¿no? No sé si tengas alguna Mm, otra ok. comentario. Pues, o sea, creo que no he terminado como de leer todo el libro, ¿no? No sé exactamente como si mi precisión es correcta, pero creo que al final, o sea, esta idea como de la religión, pues es lo que ya veníamos viendo de Durkheim de hecho social, ¿no? O sea, como justamente lo esencial de las religiones tiene que ver con la comunidad, eh, pues justamente es, o sea, la religión es un fenómeno social, ¿no? Entonces, todo lo que representa la religión, todos estos ritos o las maneras como de actuar, pues al final terminan siendo representaciones que cobran sentido en tanto son representaciones compartidas o colectivas, ¿no? Y ya eso es justamente lo que él nos mencionaba como de hecho social. Entonces, pues creo que al final, pues es claro ejemplo pues este estudio que hace Durkheim, ¿no? De alguna manera comprobar un poco su idea de los hechos sociales y cómo podría estudiar la sociología. Entonces, pues no sé, me pareció bastante interesante todo, no solamente como por los métodos que utiliza y un poco pues confirmar su teoría de esta cuestión de hechos sociales, etcétera, sino también las mismas premisas que da sobre la religión. Entonces, pues creo que es una manera de abordar el fenómeno religioso bastante interesante. Sí, te digo, quizás para tratarlo como alguien más contemporáneo, como puede ser Niklas Luhmann, él entiende a la religión como un sistema social, y él la diferencia o sea, Durkheim habla de lo profano y lo sagrado, Luhmann habla de la distinción de lo inmanente y lo trascendente, es aquello que puede trascender y aquello que está como más cercano a la tierra, es decir, digamos que es como no tan diferente a lo que dice Durkheim, pero que en cuanto a la cuestión religiosa, Luhmann dirá que la religión ayuda como a explicar cosas que todos los otros sistemas no pueden, ¿no? Y que está muy ligado a la reducción de incertidumbre. Quizás ahí ya no está tan fuerte el elemento colectivo, o sea, o al menos no es un elemento, o sea, no porque no sea colectivo, sino porque no es una pregunta que Luhmann se esté haciendo, sino más bien él se está preguntando sobre el orden social. O sea, mientras que Durkheim se está preguntando sobre la función de la sociedad, es decir, ¿para qué sirve la iglesia? Y básicamente sirve para generar cohesión social, o sea, es su función, este, pero parte de una estructura muy concreta, como la que dijimos, y esa es su función. Para Luhmann es un poco al revés, primero es la función,
y luego las estructuras pueden ser distintas, ¿no? Y para él, el orden social se logra a partir de estos distintos sistemas sociales y la religión tendría este elemento de reducir la incertidumbre de forma más rápida, ¿no? Porque es como uno podría decir, ok, la ciencia te da respuestas, ¿no? Pero son respuestas que muy pocas personas pueden tener acceso. Es decir, eh, digamos, todos sabemos que la Tierra es redonda, ¿no? Ahora, si yo explicara, o sea, si yo le pidiera a alguien que me diera una explicación física de eso, entonces la cosa se vuelve complicada, ¿no? Porque quizás no todos tenemos las herramientas eh, de conocimiento como para hacerte una fórmula o para explicarte más allá de eso, ¿no? Entonces, eso es la diferencia, es decir, y además la ciencia siempre está como respondiendo preguntas y abriendo nuevas preguntas, o sea, responde una pregunta y abre 5 preguntas, ¿no? Entonces, eso no elimina la incertidumbre, la religión sí, ¿no? Entonces, para Luhmann, el elemento de la eliminación aparentemente de la incertidumbre es un elemento muy importante de la religión porque la logra anular porque la respuesta es esta, ¿no? O sea, se acabó, ¿no? No hay que buscarle más porque además si yo busco una respuesta en la ciencia, me voy a encontrar que hay 500 artículos de los cuales voy a entender dos y además ese dos en sus conclusiones me va a dejar como 15 preguntas más, ¿no? Es como muy típico de un paper científico, ¿no? O sea, cuando uno lee un paper académico es como que en las conclusiones de, ok, y hay nuevas preguntas y habrá que seguir investigando, o sea, siempre te dicen que habrá que seguir investigando, ¿no? Es como la vieja confiable de los papers académicos. Entonces, como esa es la premisa de siempre hay que seguir investigando, eso no ayuda como para darle sentido a un mundo o a mi vida, ¿no? Es decir, yo no puedo, o sea, alguien no podría estar como satisfecho de decir, ok, la vida o el mundo es así, pero pues habrá que seguir viendo, ¿no? Es como, no, yo necesito una respuesta ahora. Y lo que hace la religión, según Luhmann, dentro del cumplimiento de su función, es esta reducción de incertidumbre para que justamente no tenga que preocuparme de otras cosas, ¿no? O sea, sobre mi existencia y demás cosas, ¿no? Y eso permite un orden social. Si nos estuviéramos todo el tiempo preguntándonos el porqué de, pues no funcionaría en muchos otros sistemas sociales. Ese es como lo que apuntaría Luhmann, ¿no? Justamente, y además otra cosa, para Luhmann la religión es una cuestión de comunicación como toda la sociedad. Y lo digo porque yo hice un artículo justamente sobre la distinción religioso-no religioso desde la teoría de sistemas y una de las cosas que yo apuntaba era que el religioso es aquel que decide participar o aquel que participa en las comunicaciones religiosas y el no religioso es aquel que no participa en las comunicaciones religiosas, es decir, aquel que no emite comunicaciones de tipo inmanencia y trascendencia o aquel que no participa en ese tipo de comunicaciones, porque digamos, ya llegaremos a Luhmann, pero de entrada, como spoiler, para Luhmann la sociedad no está compuesta de las personas, sino de comunicaciones. Y entonces nosotros o sea, las personas estamos en el entorno de la sociedad, no en la sociedad. Y entonces a veces podemos participar en estos sistemas de la sociedad y a veces no. Eh, y en este caso, la religión, o sea, mi premisa era como que en la distinción religioso-no religioso, el no religioso es una persona que tiende a no participar en las comunicaciones de tipo religiosas, ¿no? Entonces, y que esta eliminación de incertidumbre no las realizaría, pero que, digo, obviamente también dije, habrá que seguir investigando, porque una de las cosas era como, para no participar en las comunicaciones de tipo religiosas, habría que de alguna u otra forma eliminar la incertidumbre, o sea, reducir la incertidumbre o aceptar la incertidumbre, ¿no? Y eso es lo complicado. Quien no acepta la incertidumbre tiende a buscar otro tipo de respuestas de carácter trascendentes, ¿no? Es decir, algo que me trascienda a mí. Dios, ¿no? La vida después de la muerte, la espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digo, al final el elemento religioso es un fenómeno fundamental en la sociología, en la antropología, específicamente en esas dos, para entender toda la sociedad, porque como lo vemos, los valores morales, los elementos normativos, lo que es justo, lo que es bueno,
lo que es prohibido, lo que no está prohibido, emana de estos elementos, ¿no? Y ya como anécdota final, un ejemplo que me acuerdo que nos ponían era el pastel de los cumpleaños, ¿no? Como un elemento profano y sagrado. Es decir, ¿por qué? Porque el pastel no lo puedes comer hasta el final de la fiesta. O sea, no puedes tú llegar y comerte el pastel al inicio, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque está prohibido. O sea, y es como un día haces, si un día quieres divertirte y probar y poner a prueba Durkheim, llega a una fiesta, o sea, llega a una fiesta donde haya un pastel y ve directamente a comer el pastel. Si te atreves, o sea, si lo haces, ya verás la respuesta que puedas tú llegar a recibir. Eso si te atreves, porque puede ser que por la presión social, o sea, como un hecho social, digas, no lo voy a hacer porque qué falta de respeto, ¿no? Entonces, pues poner a Durkheim a prueba es ir a una fiesta y comer el pastel al inicio, o sea, es decir, cuando todo está iniciando y tú llegues directamente a comer el pastel, o sea, ¿qué es lo que pasa? Y es lo que nos decía esa vez en ese profesor, pues nadie lo hace, porque uno, el primero que lo debe de partir es el cumpleañero, porque es el sagrado, y una vez que él parte el pastel y él prueba el pastel, entonces ahora sí ya todos los demás pueden hacerlo. Pero además, en las fiestas, pues, ¿qué se hace regularmente? Pues se hace un sacrificio, se lleva ¿y qué me refiero por sacrificio? No es como literalmente morir o algo, ¿no? O sea, sino un tributo, ¿no? O sea, es decir, un regalo. Llevas un regalo y si no llevas un regalo, al menos tienes que dar un abrazo o felicitar, etcétera. Es decir, cumples un elemento de lo social y entonces lo haces, ¿no? Ahora sí que aplica un poco el meme, no sé si has visto este meme de que están como bailando y jaja, ustedes no entienden nada de la sociedad, pues un poco así sería un Durkheim, ¿no? Es como, están la gente ahí en su pastel y es jaja, ustedes no entienden la sociedad, es como, ustedes no se van a comer el pastel antes porque no son aún profano, son sagrados, ¿no? Todavía son profanos, entonces tienen que ser sagrados. Y como son un poquito sagrados, pues dando un regalo, conviviendo en la fiesta, platicando, haciendo comunidad. Y ya después, ok, ya puedes comer el regalo, ya puedes, eso que es sagrado, ya lo puedes obtener, ¿no? Porque es lo que decía justamente, dice, lo sagrado es lo que el profano no puede y no debe tocar impunemente, pero no es imposible, el profano debe convertirse un poquito en sagrado, ¿no? Y pues las fiestas finalmente son ritos de paso, ¿no? O sea, pasas de una edad a otra, ¿no? Entonces, un poco, un poco es eso, ¿no? Entonces, hay un muy, muy buen ejemplo de eso, ¿no? Y que además digo, tradicionalmente, y fíjate también en la cuestión de la educación, ahora que lo decíamos, tradicionalmente las fiestas venían acompañadas de una misa. Incluso las fiestas de 15 años, no sé si alguna vez ha sido alguna, pero tradicionalmente es como primero hay una misa y ya después la fiesta. O sea, primero lo sagrado, primero, o sea, los profanos tienen que hacerse sagrados, tienen que ir a misa y ya después, ya que no eres completamente profano, ya puedes estar en lo sagrado, ¿no? Digo, había gente que luego nada más iba a la fiesta y no iba a la misa, ¿no? Pero, digamos, tradicionalmente es como que todos los que iban ahí, pues tenían que ir allá, ¿no? O sea, no era como simplemente. Y lo mismo pasa en las graduaciones. Hay gente que incluso hoy en día en las graduaciones quieren hacer misa, ¿no? Es decir, ahí está Durkheim, o sea, como Durkheim está vigente, pues a ver, a ver si en tu graduación de Derecho, quieran hacer misa, ¿no? No sé si todavía lo hacen, por ejemplo, a mí me tocó que en mi generación, un par de grupos lo hicieron. No sé, no sé si en Derecho se acostumbra a hacer eso, pero si sí lo conoces, pues bueno, ahí está un poquito Durkheim vigente, ¿no? Y pues eso, no sé si tienes alguna otra duda, algún otro comentario. A mí eso me tocó en, en la secundaria todavía. Y pues, no creo que ya quedó todo claro. Me gustó, la verdad me gustó. Estuvo interesante abordar esto.